Comenzamos. Bueno, les cuento entonces. Mi nombre es Analía Paniagua. Como siempre les digo a mis pacientes, el chiste inicial, soy el colmo de las nutricionistas. Me dedico, bueno, a hacer obviamente nutrición en general, pero me especializo en nutrición en alimentación en personas con trastornos del espectro autista. Si bien, bueno, es un área muy diversa, esto de la especialización tiene que ver nada más con una mirada que tengo en cuanto a lo que es la alimentación y cómo repercuten los alimentos en la situación biológica de nuestros niños, hermanos, tíos, personas, o sea, niños o adultos con que están dentro del espectro. Entonces, bueno, como sabemos que mayoritariamente las personas con autismo presentan ciertas características particulares, sobre todo a nivel intestinal, que es donde inician todos nuestros problemas, no solo de las personas que tienen autismo, sino de las que creemos que no lo tenemos. Y entonces a partir de ahí hay, digamos, hay toda una cascada de situaciones fisiológicas y químicas a nivel del cuerpo que a mí me llaman la atención, y es a partir de ahí, digamos, donde abordo mi tratamiento. En primero, tratar de solucionar o mermar u optimizar lo mejor, o a lo que se llegue mejor posible, las funciones, y en eso se ven los resultados positivos, porque al optimizar las funciones y evitar agresiones químicas, por supuesto, yo hablo de alimentos, y los alimentos repercuten a nivel químico en el organismo. Entonces, bueno, a partir de ahí veo que la mayoría de las personas con autismo tiene características particulares, como les decía. En primer lugar, una flora intestinal que no está balanceada, y hay, en la mayoría por lo menos de los casos o de los pacientes que yo recibo, se da en una muy gran mayoría. No sé si ustedes en sus nodos lo tienen, o con sus hijos o familiares les pasa también, pero bueno, es algo que muy particularmente sucede en un alto porcentaje. Y a partir de ahí suceden otras situaciones de hipersensibilidad nerviosa, que viene acompañada, digamos, a través de los sentidos, que puede ser visual, auditiva, del tacto, olfativa, del gusto. Entonces, como estamos ligados directamente a estas ¿cómo es? Características, no, a estos sentidos, y esto está totalmente ligado con la alimentación, porque el alimento yo primero lo veo y así lo elijo, después lo puedo oler, lo puedo tocar, puedo escuchar si cruje o no cruje, o lo puedo saborear y saber cómo es el sabor, no solo en la boca, sino también qué sensación me produce dentro de la boca, si es crujiente, si es blandito, si está cálido, si es caliente o si es frío, y todos esos estímulos impactan a nivel del sistema nervioso. Y bueno, ante una situación química que no está armoniosamente balanceada, esto puede exacerbar estas reacciones que tienen nuestros chicos o nuestros familiares de lo que le llamamos hipersensibilidad o hiposensibilidad, o sea, reaccionar con una respuesta a veces brusca, a veces que no podemos entender muy bien, ante estos estímulos que a nivel nervioso son difíciles de manejar por ellos. Entonces, bueno, lo manifiestan como les sale, como hacemos todos, ¿no? Manifestamos como nos sale el estímulo nervioso, ¿bien? Entonces yo lo que hago es abordar una alimentación que
comience en un principio, yo le llamo mi tratamiento en espiral, ¿no? Vamos desde el centro hacia la periferia, entonces intentando ir solucionando o mejorando al punto máximo posible estos desbalances que, bueno, que generan o impactan negativamente en todo lo que es una persona, ¿no es cierto? Así que bueno, a partir de ahí es donde hago mi tratamiento. Yo hice varias especializaciones bueno, en varias líneas y en realidad no soy portadora de la voz de ninguna de ellas, sino que, bueno, me pasa también con la nutrición clínica o clásica, ¿no? Que no tiene que ver con las personas del espectro autista, sino que tomo de este conocimiento que adquiero, las herramientas que me parecen apropiadas de cada una, ¿no? Me parece, bueno, la manera más apropiada para mí de trabajar con personas, porque considero que las personas son individuos y como individuos son particularmente individuales. Entonces, bueno, cada caso tiene características específicas, y bueno, y también para eso hay que hacer un plan y abordar una alimentación que tenga que ver con esas características particulares. ¿Bien? ¿Les estoy haciendo mucho barullo o vamos bien? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Yo entré recién. Hola. A ver, que no sé quién habló. Perdón, ¿eh? Analía Girón hablo. Sí. ¿No me ven? No escucho bien, se escucha cortado. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, se escucha re bien. Recién escuché que alguien habló, pero no puedo visualizar quién es. Soy yo. Se ve que no me ven. Analía Girón, Ana, tocaya. A ver, espere que miro así. Ahí está, ahí te veo. Analía. Sí. Somos tocayas. Decime, ¿querés hacer alguna pregunta? Recién entré porque pusieron en el grupo de la mamá de TEA. Yo soy acá de Florencio Varela y pusieron que iban a ver el tema de la alimentación, ¿puede ser? O no sé. No, discúlpame, Analía, no te escucho bien. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ahí. ¿Ustedes, chicas, la escuchan bien? Sí. A ver ahora. Sí, se escucha bien, ¿eh? Sí, se escucha, Anita. Las escuchamos. Ah, no sé si yo Ahora la que sí. Sí, se escucha. Ahora sí, Analía. ¿Qué tal? Un gusto. Saludos. Igualmente. Sí, te comentaba que yo estoy en un grupo de mamás de niños con TEA, acá en Florencio Varela. Y mandaron el link ahora porque dijeron que iban a hablar sobre el tema del alimento. No sé si otra cosa más, en realidad, tal vez también. No. Yo soy licenciada en nutrición y lo que vamos a hablar es de alimentación. En realidad, de lo que voy a hablar es de la alimentación que yo propongo como mi línea de abordaje nutricional, ¿no es cierto? Como les decía recién al resto de las chicas o de las familias que están conectadas acá hoy, igualmente cada tratamiento es particular e individual a las características, ¿no es cierto?, del niño o de la persona a ser tratada, pero sí, lo que vamos a hablar es puntualmente de alimentos, que es de lo que sé.
del resto hablarán ustedes, que saben más que yo seguramente. Está bien, sí, sí. Muy bien. Bueno, no sé si hay algunas más que se hayan acomodado ahora, más tarde, pero bueno, si quieren podemos repetir un poquito lo que dijimos o seguimos adelante, como gusten. No, No sé repito. quién está modulando. No, Cari. está bien, seguí así podemos ir avanzando con la disertación. Charla, claro. Sí. Perfecto, perfecto, bárbaro. Bueno, como les decía entonces, el abordaje que me parece a mí más apropiado y así a modo general, es un abordaje al que yo le llamo antiinflamatorio. En realidad es un abordaje antiinflamatorio, pero yo particularmente hago mucho hincapié en incorporar alimentos que generen este efecto, ¿no es cierto?, de antiinflamar. ¿Por qué? Porque ya está vastamente demostrado que la inflamación es, digamos, el punto inicial de muchos de los desórdenes, por decirlo de una manera, tanto químicos como fisiológicos del organismo de todos nosotros, todos, no solo de nuestras personas con autismo, ¿bien? Entonces, bueno, me parece ideal e importantísimo empezar apuntando a resolver esta característica o este detalle que lo que hace es, bueno, hacer este giro de espiral y hace que se agranden y se exacerben las situaciones no deseadas o incómodas, ¿bien? Un intestino, por ejemplo, el intestino para mí es nuestro primer cerebro, ¿bien? Es el que recepciona esto que nos metemos al cuerpo y es, digamos, el lugar exacto donde recepciona lo que viene de afuera e ingresa hacia adentro en nuestras células y a través de la sangre las sustancias. Entonces, un intestino que no funciona correctamente tiene ya de por sí una situación caótica al punto de tal vez no poder frenar sustancias que no son apropiadas para ser ingresadas al cuerpo, o tal vez no tiene la capacidad de absorber correctamente sustancias que sí son necesarias y apropiadas para el funcionamiento. Entonces, bueno, por eso para mí lo principal es empezar por el principio, como decía mi abuela. Resolviendo o tratando de optimizar lo mejor posible esa función intestinal. Es importante también que tengan en cuenta que la inflamación, como escuchaba hace unos días de una pediatra, la cual, bueno, yo me sigo formando con médicos y demás, ella decía que la inflamación comienza en la gestación. O sea que qué importante es atender o hacer puntual hincapié en las mujeres ya desde el momento de la concepción, ¿no? De estar bien nutridas, de tener un intestino saludable, de que todo su funcionamiento sea el mejor posible para sostener ese embarazo y luego dar a luz. Y más allá de eso, en las situaciones con las que diariamente convivimos, que es por lo general en los niños, solemos tener situaciones de enfermedad. Enfermedad hablo a nivel de una angina, una faringitis, algunas infecciones, las cuales la medicina clásica lo que hace es aportar antibióticos, ¿sí? El antibiótico, el gran enemigo de nuestro intestino. Y es a partir de ahí donde empiezan a haber desbalances en el intestino de nuestros chicos o de las personas que tengan autismo que estén cerca nuestro. El tema es que es muy fácil barrer o desequilibrar una flora bacteriana, por ejemplo, con un tratamiento antibiótico fuerte o prolongado,
pero no es tan fácil restablecer el equilibrio y esa flora. Entonces lo que sucede es que ese intestino que una vez tuvo un impacto, por ejemplo, de antibióticos y un barrido de sus bacterias beneficiosas, lo que se genera es este desbalance. Aprovechan la situación las bacterias no beneficiosas y es ahí donde empieza a mal funcionar. Y esto es una bola de nieve. Empieza siendo nada, pero si no se resuelve la situación de balance, termina impactando cada vez más, más lejos en la distancia del intestino, ¿no? Primero es local y después termina impactando en los tejidos y en las funciones y demás. Entonces, bueno, para mí es primordial empezar por ese punto inicial. ¿Bien? Básicamente una dieta antiinflamatoria es, digamos, hacia grandes rasgos, es muy sencilla. Es una dieta que evita blancos, ¿sí? Evita el azúcar, el gran irritante de la mucosa gástrica, de la mucosa intestinal, además también el rey de los irritantes del sistema nervioso central, ¿sí? Bueno, con todas con todos sus no beneficios, y ojo, estoy hablando, yo cuando atiendo a mis pacientes, hablo a las familias, porque me parece que esto que yo les aconsejo para su hijo, su hermano o el que fuera, es un consejo que en realidad es beneficioso para todos, o sea, no es solo por la condición autista que yo indico esta alimentación antiinflamatoria. En realidad el 95% de mis pacientes viene con inflamación a nivel intestinal. Entonces, al ver que es una característica ya general, bueno, está bueno también hacer un panorama de la familia completa. Además que cuando la familia acompaña, por supuesto que el tratamiento es mucho más exitoso, ¿sí? Me parece que quedaron todas congeladas ahí. ¿Me siguen escuchando? ¿Me siguen viendo? Sí, 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 se escucha tenemos. Volviste. Sí. Sí, la verdad que muy interesante. Te sigo, disculpame, Analía. Sí, sí. Estoy Bárbaro. totalmente de acuerdo con vos con el tema del azúcar. ¿Cómo? Yo estoy totalmente de acuerdo con el tema este que dijiste del azúcar. Nada más. Bien. Analía. Hola. Bárbaro, sí. Hola, Analía. Ahí Hola. va. Marisol, sí. Sí, Hola. hola, Analía. Mucho gusto. Marisol, de Berazategui. Encantada. Del grupo Padre Estea de Berazategui. Qué lindo, toda la zona sur. Sí, nos quedamos así heladas, congeladas, nos quedamos congeladas escuchándote, por lo interesante que es el tema y escucharte como lo explicás, al menos en mi caso personal. Y a mí me da vuelta en la cabeza, me queda un poco preocupante, porque casualmente hoy una mamá conocida, no es del grupo, es una mamá que conocí, que tiene un adolescente con TEA de 15 años, hablábamos del tema de la comida, yo le comentaba en esta reunión de hoy, ¿no? Lo preocupante mío es que Simón no toma agua y solo toma gaseosa, ¿sí? Imposible darle agua, se hace arcana, no lo traga, tiene ganas de vomitar, imposible. Yo le daba con jeringa, va a cumplir 7 años Simón. Yo intentaba darle como un pajarito con jeringa para que, bueno, tome 1/4 de agua por día. No se puede. La escupe, le da arcada, no lo traga, listo. Bien. Es lo preocupante lo que escucho de las azúcar y todo esto, ¿no? Él no toma leche, no toma té, no toma mate cocido, no desayuna, no merienda, ¿sí? Si se come solo un yogur. Por ahí. Bueno, muy complicado el tema de la comida con Simón, muy. ¿Qué me preocupa de él? Que él tiene el padre diabético, ¿sí? Y hoy me contaba esta chica que él tiene tendencia a ser diabético.
siendo que el padre es diabético, ¿no? No quiero pensar a futuros, pero tengo entendido que hay chicos desde temprana edad que son diabéticos. Sí. Eso me pone, claro, ese es mi miedo. Él no come no come golosinas, uno que otros caramelos, galletitas dulces no come, es solo criollitas, yogur poco y nada. O sea, por el lado de lo dulce no me preocupa porque tampoco es que le dé la leche con mucha azúcar ni nada de eso. Pero así todo, puede influir solo por herencia la diabetes, por más que yo cuide esa alimentación de los azúcares. No influye. Las enfermedades que le llamamos crónicas no transmisibles, que son estas, ¿no? Diabetes, hipercolesterolemia, hipertensión, resistencia a la insulina, todas estas enfermedades a las que, te repito, la comunidad científica le llama crónicas no transmisibles, la palabra te lo dice, no son transmisibles, son todas causa de malos hábitos alimenticios en primer lugar, y de actividad, o sea, tiene que ver con cómo se alimentan, pero también, bueno, si se ejercitan o no se ejercitan, o qué tipo de situación ronda al individuo. Que tu papá sea diabético no significa que vos seas diabética o que vayas a ser indefectiblemente diabética. Si haces las cosas correctamente, pensando de manera, yo le llamo lógica, pero no me gusta mucho esa palabra, de manera coherente, ahí está, que cómo funciona el cuerpo tiene que ver con los estímulos que le doy, bueno, hagamos hincapié entonces de estimularlo de manera positiva, ¿sí? No dejamos de ser una especie animal, y como tal tenemos características fisiológicas que responden a nuestra especie. Entonces, yo les hago siempre pensar en esto. Nosotros evolucionamos de ser cazadores-recolectores a hoy que somos civilizados, voy a ponerlo entre comillas, pero en la evolución de una especie no es tan rápida la adaptación a cambios tan bruscos como hemos tenido como especie desde que fuimos cazadores-recolectores hasta hoy, ¿bien? Sin embargo, hemos cambiado, pero hicimos como 3 vueltas de 360 grados en el cambio que tenemos en cuanto a cómo nos alimentamos o cómo funcionamos, ¿bien? Entonces, esto de las crónicas no transmisibles, yo te diría que no tengas miedo. El miedo es el peor de nuestros enemigos y no es así. No es algo que esté marcado o a lo que tengamos, digamos, o que esté predeterminado, que así va a ser. No es así. Siempre y cuando hagamos las cosas correctamente, ¿no? Sí, sí, El sí. azúcar Gracias, es un Alicia. alimento, que apareció hace muy poco. Si pensamos en toda la línea evolutiva, hace muy poco que consumimos azúcar. Y mucho menos tiempo hace que estamos alimentándonos a alimentos hiper o ultra procesados, los cuales de manera oculta contienen azúcar. Entonces hemos cambiado esto de lo que metemos al cuerpo y entonces el organismo trata de asimilarlo como puede, de manera adaptativa. Gracias al creador, digamos, tenemos un organismo autosuficiente y autorreparante, pero bueno, tiene su límite, ¿no? Como cualquier superhéroe, tiene su debilidad, o sea, no puede con todo. Y esto de la alimentación es lo que más ha impactado en lo que significa enfermedades. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, Marisol. Esto de que haya una incidencia muy marcada de nuestros viejos, que le digo yo con mucho amor, ¿no es cierto? Que haya una incidencia muy marcada de que nuestros viejos cada vez tengan más cantidad de familias con viejos con Alzheimer, Parkinson o enfermedades neurodegenerativas, nos dice
según estudios y demás, y de gente que lo haya hasta publicado, de que el causal número 1 de esa incidencia o de esa situación particular en la cual estamos hoy, tiene que ver puntualmente con la alimentación. Entonces, hemos funcionado en las últimas décadas con mensajes de salud que hoy en día están muy en tela de juicio, ¿sí? Entonces, bueno, al replantearnos esto, volvemos como al origen, volvemos a ver cómo se alimentaban nuestros abuelos, cómo se alimentaban nuestros bisabuelos o tatarabuelos, ¿sí? Y ahí es donde hacemos la comparación y decimos, bueno, ¿dónde están las diferencias? Están ahí. Los productos altamente procesados, los que le llamamos industrializados o ultraprocesados, en realidad son alimentos que están ya digeridos casi al punto máximo por la industria, te lo deja directo para ser absorbido, pero con el perjuicio de que tienen agregados químicos y sustancias que cumplen una función específica para la industria, pero muy dañina para nuestro organismo. Cuanto más aún, imagínense, para un organismo que está desbalanceado. Si un intestino en buen estado, en buena salud, para un intestino en buen estado, es un impacto recibir estas sustancias, ¿sí? Que son conservantes, acidificantes, realzadores del sabor, o sabores artificiales, etc. Estos son todos productos químicos, no son alimentos naturales que se le ponen al paquete, digamos. Entonces, bueno, si un intestino saludable reacciona de manera alarmante, imagínense cuánto más un intestino que no está saludable, que ya está funcionando en modo alarma porque no está bien funcionando. Entonces, más aún, si seguimos aplicando, digamos, la agresión constantemente, bueno, se hace lo mismo que yo utilizo para reparar, pasa lo mismo para dañar. Empieza poquito hasta que termina explotando de alguna manera, y bueno, es así como tenemos las enfermedades. Las crónicas no transmisibles. Esto tiene que ver con una cronicidad en el hábito y no son transmisibles. O sea, ahí está bien delimitada la definición con el título, ¿no? Con respecto a tu nene, Marisol, si es un problema darle agua filtrada, agua simple, hay muchísimas maneras de incorporarle agua a los chicos, ¿sí? Y el hecho de la gaseosa tal vez tiene que ver con que él tenga más afinidad o que tenga hipersensibilidad oral, o sea, a través del sentido del gusto, por los sabores dulces. Entonces, bueno, las estrategias estarían en buscar alimentos de sabor dulce que suplanten a la gaseosa, por ejemplo, que es el gran enemigo de nuestro intestino, porque la gaseosa no tiene jugo de naranja, sino que tiene colorante naranja, no tiene jugo de naranja, o sea que tiene sabor a naranja artificial, y además tiene muchísima azúcar. Entonces, todos son agresiones con las gaseosas. Pero, Analía, decime. Sí, disculpa. No sé, si a todas se nos hace difícil, o a mí, como algunos te dicen, tenés que poner mano dura, dejarlo ahí, que cuando tenga sed va a tomar. Yo antes, de un jugo Clay, por ejemplo, que el jugo Clay es Clay, pero ya sabemos que también tiene conservante y todo lo que va. Un sobrecito rinde 1 litro. Yo se lo llegué a preparar en 1,5 litros, para que tenga más agua. Estamos hablando de agregarle el agua. A lo primero lo más bien, pero después él me decía que estaba feo. Bueno, trataba de ir en 1,4 litros, por ahí, ¿no? Después, bueno, en 1 litro. Pero él tiene tapa, de que por ahí encima quiere, no sé si sabe de marcas, pero quiere Manaos.
¿sí? Decir que Claro. existe la manada, o si no existiría la manada, no sé, Cunnington no quiere. Pero yo no sé si es como decís vos. Porque él, por ejemplo, antes comía los vasitos de yogur Serenísima, ¿sí? Los chiquitos. No, Serenísima Sí. cambió todo el logo, todo el folleto, toda la propaganda, que era más celeste, más lindo, qué sé yo, qué sé cuánto. Él dejó de comerlo, al yogur. Dejó de comerlo. Después encontré Por una el mamá paquete, o sea, por el paquete. ¿solo al verlo o al probarlo dejó de comerlo? No. Él primero tiene que mirar, como dijiste vos, él primero mira. Después de mirar Bien. y dudar, olfatea. Después de olfatear, prueba. Y ahí donde probó, dudó, olfateó otra vez, y después, si quiere, lo traga o si no, no. El otro día, por primera vez, en 6 años, comió así una puntita de un helado de agua de frutilla, porque le llamó curiosidad de que todos los chicos en el cumpleaños estaban con el palito de frutilla de agua, todos los chicos del cumpleaños, y él quería, ¿qué tenés ahí? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Helado. Helado, le dieron uno a él. Lo peló, lo miraba, veía que todos chupaban, comían el helado, como que le llamó curiosidad, y entonces ahí le pasó una lengua. Le sintió el sabor, comió un pedacito, un poquitito, y lo dejó. Yo tenía fe de que se iba a comer el helado, pero fue más curiosidad de él. Pero así, él todo tiene que mirar. No. Fíjate vos, es perfectamente inteligente lo que hace Simón, ¿es tu nene? Sí, Simón. Porque es totalmente inteligente para su, digamos, la actitud que toma en primero mirar, después oler, después, bueno, a ver, es de desconfianza. Sí. El tema con Simón es que él no hace buenas elecciones. ¿Por qué? Porque está bajo los efectos de, digamos, una adicción, ¿sí? Está, pero tantísimamente comprobado que los carbohidratos, ¿sí? Los carbohidratos son los azúcares, las harinas refinadas y la leche líquida, digamos, sobre todo de animal, que no somos nosotros, ¿no? No de animal humano, sino de animales de vaca, cabra o lo que fueran. Está altamente comprobado que todos esos carbohidratos que provienen de esos alimentos impactan a nivel cerebral como un narcótico, o sea, es una droga para nuestro cerebro. Entonces, bajo los efectos del comer de lo que sea bollería o panadería o cosas dulces, y Te perdimos, Ana. Sí, se fue. Silenciaste el micrófono, Anita. Silenciaste el micrófono. ahí estoy. ¿Ahora? Sí. Sí, Volví. Escucha. No sé qué pasó. Son estas cosas que no entiendo de la tecnología. Perdón, no sé, realmente yo no toqué nada, pero me fui. ¿Bien? No sé hasta la parte dónde más llegué. interesante de los carbohidratos. Ajá. Bien. Bueno, los carbohidratos impactan, y estoy hablando en general, no solo de nuestros chicos, estoy hablando en general, en nosotros también. Y se los digo porque, bueno, esta especialización que me abrió muchas preguntas y me hizo buscar muchas respuestas y me hizo cuestionar mucho mi formación original, ¿sí? Me demostró que el impacto no es solo en ellos, es en todos nosotros. El tema es que tal vez nosotros manejamos un poquito mejor el tema de la respuesta, ¿no? O sea, no nos vamos a poner a hacer un berrinche en el medio de la calle porque obviamente es un papelón, y como eso lo podemos manejar, perfectamente lo hacemos. Pero el efecto a nivel químico es el mismo. ¿Bien? Entonces, los carbohidratos impactan a nivel del cerebro, o sea, a nivel del sistema nervioso central, como una droga que
como toda adicción, nos pide seguir consumiendo y seguir consumiendo, y este pedido de seguir consumiendo hace que el efecto sea cada vez más negativo, ¿bien? Entonces, tenemos estas situaciones de que elegimos los alimentos, pero bajo los efectos de una adicción, no elegimos correctamente. Si Simón no estuviera bajo los efectos de los carbohidratos, lo vamos a decir así en general, ¿no? De lo que es harina, leche o azúcar, la elección que haría él sería, digamos, el procedimiento sería el mismo. Miraría, olería, lo probaría un poquito y ahí decidiría de manera naturalmente inteligente, ¿bien? Porque la química del organismo respondería de manera despejada, sin obnubilaciones, ¿no? Sin engaños. En cambio, bajo los efectos, el efecto narcótico que tienen los carbohidratos, bueno, las elecciones son seguir consumiendo más carbohidratos. Y es por eso que tal vez Simón elige las gaseosas, por ejemplo, la Manaos, por ejemplo, el jugo Clay que no está bien diluido, porque él necesita que tenga la concentración de ese azúcar, ¿sí? Sí, decime, Susi, ¿vos levantaste la mano? Ahí te vi. Hola, ¿qué tal? A ver, ¿quién habilita los...? Ahí está, decime. ¿Cómo Yo estás? soy Susi, hola, bien. Yo soy de María Grande, Entre Ríos, un pueblito cerca de Paraná. La conozco a la Cari porque fue la de las primeras que me instruyó en el tema de la... Tengo un nene de 3 años y medio, Gio, y te iba a preguntar, o sea, yo soy obesa, o sea, familiarmente comemos mal. Repetir la historia, exacto, bien. Bien, no me hace problema con la alimentación, o sea, no es que no me hace. Come fideo, come arroz, o sea, es variado. Le encanta la coca, por ejemplo. Coca es lo primero que sabe. No habla Gio, pero coca sí sabe pedir. Perfecto. Yo lo que pensaba, sí noto que es muy hiperactivo y me está costando por ahí, en el tema de la noche sobre todo, que si bien duerme toda la noche, si él hace una siestita, a la noche me va a dormir a las 3 de la mañana. Como que se pasa de... Y me ha pasado, como no habla, de que cuando está mal, porque me he dado cuenta ahora, de que cuando está inflamado, como vos decías, hace berrinche o esos llantos que vos no sabés qué pasa. Que bien. Son horribles porque nada lo calma, porque vos no podés, no quiere abrazo, no quiere nada. No, porque en general, perdón que te corté, Susi, en general esos berrinches que ahora vos dimensionás como que el origen está en la inflamación, tienen que ver con expresar el dolor o la molestia que siente. Cuando, digamos, cuando la comunicación es la que se ve reprimida, de alguna manera necesita expresarlo, y ese llanto tal vez importante que vos escuchas va directamente de la mano del dolor y la molestia, que es la única manera que tiene de comunicártelo. Por supuesto, vos imaginate un día con un día en tu periodo con mucho dolor de ovarios, no querés ni que se te acerquen, o por lo menos yo. No me vengas a abrazar porque estoy ya, bueno, lo mismo, o sea, es cuestión de también empezar a observar un poco más y no encasillarnos, digamos, en algunas cosas, sino observar, realmente observando, para poder darnos cuenta qué es lo que pasa del otro lado, ¿sí? Para tener esta comunicación que, si bien tal vez no es verbal,
tiene también otros modos, ¿sí? De ida y vuelta. Y es uno va aprendiendo. Exacto. Yo lo que te iba a preguntar es cómo por ahí, porque verduras me cuesta incorporarle. O sea, si bien no es por los colores, o sí, yo por ahí le pongo una rodajita de tomate o una lechuga, y él te la saca. No quiere eso. Yo hablé esto con la chica, con mi Teo, y porque el tema de la carne también no quiere, por ejemplo, no te come bife, pero sí te come la carne picada en un guiso, por ejemplo, y en una empanada. Pero ella me explicaba que por ahí es una cuestión de que el fideo o el arroz se le hace más una pasta más fácil de tragar. Ay, perdón, pero es él el que hace ruido. Y que a la carne, a lo que tiene que masticar más, o qué sé yo, como que le resulta más fiacoso, entonces por eso no la come. No por no gustarle, sino por eso. Exactamente, y es ahí donde yo apunto en esto de la observación. Porque en el detalle de esa observación es donde a vos te va a dar la herramienta para abordar, digamos, el método más apropiado para que él pueda seguir con su evolución en positivo. O sea que, si vos observás, yo no creo que sea tanto por el tema de la masticación, sino más que nada por el tema de cómo impacta a nivel del gusto, que es uno de los grandes sentidos, esa pieza o ese trozo de carne más rígida, de manera distinta que impacta los granitos de carne ya molidos. Entonces, tal vez no tiene que ver con la masticación, porque tal vez la carne molida también la mastica. Pero bueno, ahí en esos detalles bien finos está el tratamiento individual del cual hablaba yo en un principio, ¿bien? No hay una fórmula mágica, sino que hay una fórmula individualizada. ¿Sí? Con el tema de las verduras. Exacto. ¿Y tu pregunta cuál era? ¿Cómo? ¿Cómo se lo incorpora? Porque viste que yo tengo hijos más grandes también, ¿viste? Y por ahí vos decís, bueno, yo te voy a dar tomate, si no comes tomate, no comes otra cosa. Y bueno, en el caso de ellos, ¿se hace lo mismo? O sea, se le pone el tomate todos los días, a ver si algún día agarra o... No. No. ¿A vos te gusta el hígado? Pues sí. yo no tengo problema. Bueno. La pifié, bueno, no importa, no. Lo que yo aconsejo en un principio es esto de la observación primero. Y la observación con toma de nota, ¿sí? Entonces, me parece bastante apropiado empezar la observación con respecto a los sentidos, ¿sí? Si tiene que ver con lo visual, si hay algún color que rechace o algún color que prefiera, e ir anotando. O sea, nos hacemos una lista de colores y vamos anotando. Este rechaza, este prefiere. Este rechaza, este prefiere, ¿sí? Esa es una buena guía. Lo mismo con el sentido del oído. Si lo crujiente lo rechaza, o lo acepta o lo prefiere, ¿sí? O las texturas, la textura blanda, la textura dura, o la semilíquida o la líquida, ¿sí? Cada una de las características que tienen que ver con esto de los sentidos, es lo que uno tiene que empezar a particularizar. Con el tema de los colores hay una cuestión muy interesante, que hay algunos chicos que prefieren un color más que otro, otros rechazan un color muy puntual, ese color no, y hay otros que, ojo, no tienen ninguna ni preferencia ni rechazo por ninguno de los colores, pero no admiten que se mezclen. Entonces, ahí está la observación empírica, ¿sí? Que es esto de ir ofreciendo y observando cuál es la reacción. Si yo le ofrezco un guiso
que tiene arvejitas verdes, que tiene pedacitos de papa que son blancos, que tiene pedacitos de morrón que es rojo, y voy poniéndole muchos colores al plato, y él no acepta ese plato, bueno, el conjunto de los colores mezclados no lo acepta. Es un detalle. No es, digamos, no hay que cantar eureka, ¿no? Pero son todos esos detalles que nos van a llevar a la particularidad de nuestros chicos, ¿sí? Cuando yo me recibí, hice una tesis en la cual abordé este tema, las percepciones en cuanto a los sentidos y la relación que había en cuanto al rechazo y a la aceptación de los alimentos. En mi tesis, si bien era una población muy chiquita, de los alumnos de APA, de Cari, que me acompañó en ese momento, la mayoría de los niños aceptaba el color blanco y el color marrón, ¿sí? Y el resto de los colores, ahí estaban un poco mezcladito, ¿no? El color blanco es el que asociamos a esto que digo yo, que les cuento hoy, que los blancos son los grandes adictivos, ¿no? Son los que nos generan esta adicción a nivel química cerebral, que, bueno, marcadamente en mi tesis se dio, pero la mayoría eran los blancos, y era la leche, y eran los fideitos, como decís Susi, era el arroz blanco, bueno, todo lo que fuera blanco, particularmente era muy aceptado, y no tanto así los colores tal vez más estridentes como el anaranjado o el amarillo, ¿sí? Que vienen de las verduras. Entonces, bueno, cada uno de estos detalles son un detalle no menor y sumatorio a la individualidad, ¿sí? Entonces, me parece un muy buen consejo para ustedes empezar a hacer esta observación realmente sin ningún tipo de condicionamientos mentales, ¿no? Simplemente observar y anotar. Es bien científica la tarea. Es decir, bueno, cómo reaccionó ante, o cómo ya lo conocen, ¿no? Tal vez no es de observar, sino de ir recordando e ir haciendo consciente esto, que tal vez lo tomamos como algo normal de la reacción de nuestros chicos, pero en realidad nos dice mucho, ¿sí? ¿Qué pasa si toma helado? Si algo muy frío le llega a la boca. ¿Le gusta, no le gusta, lo escupe o lo quiere comer ansiosamente? Bueno, cada uno de estos detalles entonces va a ser, digamos, nuestra guía para ese camino. ¿Sí? Perfecto. Pregunta, una vez que ya tenemos el perfil de la investigación realizada, que en el caso particular de mi hijo es tal cual lo que vos acabas de decir, o sea, es aficionado de le gusta todo lo blanco, todo uniforme, exactamente lo que vos acabas de decir, el pan, algunos fideos, el arroz, todo lo que sea blanco homogéneo o del mismo color. Le encanta la milanesa, el pollo, come carne, pero en cuanto a los colores, no los come. O sea, tiene un detector visual, y no solamente visual, sino también me he llevado a la experimentación de armar pastas que se vean lo más homogénea posible, pero el tipo tiene como un paladar de gourmet, parecía que tuviera paladar. Entonces, con su paladar absoluto, él descarta, falta que me diga, mamá tiene una traza de romero y ya está. Lo pongo, lo pongo a ver si puede hacer algo con los vinos. Pero, ¿cuáles serían las estrategias que deberíamos tomar las mamás? Bueno. Que una vez que ya tenemos ese perfil. Bien, bárbaro. Perdón, te corté. Listo. Ajá, bien. Primero pregunto, voy a hacer pido gancho.
¿Hay alguna manera de que yo las vea a todas en la pantalla de mi celular o no? Porque a veces hablan y no las veo y las busco y no las encuentro. En el celular no, tenés que ir deslizando No hay, ¿no? con el dedo, no. No, incluso desde la computadora Bueno, bárbaro. no somos muchas tampoco. Bueno, perfecto, bueno, no importa. Entonces contesto así sin ver la cara de... No sé quién fue la que habló. Esto de las, digamos, de la... Una de las primeras que... Patricia. Sí. Ah, bien. Esto de las de estas características que me contás, vienen de la mano, digamos, de que estamos, digamos, en el borde de la espiral. Entonces, ahí la reacción no, o sea, o ahí el tratamiento no va a estar en querer darle cosas de otros colores o demás. El tratamiento va a estar puntualmente al inicio y empezar a que ayudarlo a que empiece a funcionar de manera más óptima y despojarse de todas estas sustancias que lo invaden a nivel narcótico. Entonces, bueno, ahí está, digamos, me parece la clave en el tratamiento, porque si no, lo que vamos a generar es una frustración permanente, porque vamos a chocar contra la pared constantemente y no vamos a solucionar nada. Entonces, primero, paciencia. O sea, esto no se logra de la noche a la mañana, no lo logra nadie, ninguno de mis pacientes, ni los ¿cómo se llaman? Neurotípicos, ni las personas con autismo. Entonces, lo importante es abordar primero a que funcione bien, a que la química del organismo impacte positivamente y a partir de ahí hacer los cambios ya más finos, digamos, ¿no? Piensen que en una situación, en la situación de nuestros chicos que están con un intestino disbiótico, que, bueno, bajo los efectos de lo que es la alimentación popular, le digo yo, que es la que la mayoría tiene, por lo que fuera, que es a base de carbohidratos, o sea, de harinas refinadas, de azúcares, de leche, que muchos chicos toman, y de hecho la leche también es muy adictiva y mucho más para nuestros hijos. Entonces, ante esta situación, bueno, se hace muy difícil abordar un tratamiento pensando en el éxito cuando no solucionamos el tema de base, porque lo que vamos a hacer es simplemente frustrarnos en el camino, porque no es así como se soluciona. La solución está primero en buscar la causa y luego optimizar lo que es la nutrición, que es lo que a mí me concierne, ¿no? Que es esto de buscar alimentos saludables, variar los colores y demás. Pero si yo quiero empezar por el final, no. Si mi casa la quiero pintar antes de revocarla, no, me va a dar bastantes dolores de cabeza. Lo mismo pasa con nuestros chicos y con nosotros también, ¿bien? Entonces, por eso es que yo mi consejo es la observación, porque a partir de la observación es donde podemos, digamos, empezar un tratamiento beneficioso, ¿sí? Sí. No sé si te contesté, Patri, no recuerdo si me habías hecho una pregunta puntual. Lo que te pregunté es, ¿cuáles serían estrategias, o sea, así algo más allá de que uno obviamente tiene que ir al especialista, pero de qué manera uno podría, sobre todo ahora que tenemos grandes problemas con el tema del conseguir turnos, atención, etcétera, para poder ofertarle a nuestros hijos alimentos saludables? Obviamente, o sea, el gran problema que tenemos la gran mayoría, ya sea porque le gustan los colores o no le gustan los colores,
le gusta lo homogéneo o le gusta más el tema de las texturas de la papilla, es hacerle llegar una oferta de alimentos que de alguna manera ellos puedan ingerirlos, pero y que los puedan no les provoquen vómito. O sea, en el caso puntual del mío, o sea, va más allá de una cuestión de si me gusta o no me gusta. Lo está comiendo, lo está probando y le produce vómito. Le dan arcadas. Sí, y sí, él no sabe cuál es, no está viendo, no vio la manufactura de lo que yo estuve trabajando, haciendo en el horno, no lo vio. O sea, no hay forma de que él se haya dado cuenta que yo le puse zanahoria, porque no se ve, lo siente. Entonces. Exacto, porque tal vez la hipersensibilidad está en el gusto. Exactamente. ¿Cuál sería, a grosso modo, no para que lo digas de forma específica en el perfil de cada uno porque sería imposible, pero cuáles son las herramientas que tienen ustedes, los nutricionistas, para nosotros en nuestras casas poder modificar esta circunstancia, sabiendo que es el perfil de cada uno, y estoy hablando de generalidades, no de algo puntual. Bien. Lo importante en las familias, como yo les dije, es hacer el acompañamiento, o sea, el tratamiento que yo siempre les propongo a las familias es familiar. No es nada apropiado que él tenga un alimento específico cuando yo estoy comiendo algo que a él le gusta. Entonces, bueno, esto de cambiar el hábito familiar es como, digamos, un punto positivo en el tratamiento. Después, lo otro que yo aconsejo es a no desesperar. El hecho de intentar hacerlo rápido muchas veces no resulta de manera positiva y es encontrándole la vuelta. Si él solo acepta lo blanco, ahí estamos en un tema en el cual, no sé bien cómo sería la alimentación, ¿no? Pero así a grandes rasgos, si solo come alimentos blancos, seguramente está carente de nutrientes que vienen de la mano de los vegetales que tienen colores, porque los colores en los vegetales nos hablan de los nutrientes que aportan ellos, ¿bien? Entonces, en ese punto, lo que hacemos habitualmente es suplementar en el mientras tanto, para que esa carencia no exacerbe la situación nutricional. Pero el cambio en el hábito es un cambio, despacito, digamos, con paso firme, pero cortito, digamos, no podemos, sobre todo porque las estructuras que están muy marcadas en nuestros chicos, no es fácil romperlas, y entonces, bueno, hay que ir acomodándose a cómo van cada uno, cómo va reaccionando a las distintas estrategias. Hay millones de estrategias. Por ejemplo, nosotros acá en Gualeguaychú, que la mayoría de las personas tiene por lo menos un pedacito de patio con pasto, bueno, armamos a veces huerta en las cuales nuestros chicos intervienen, desde el plantado de la semilla hasta que sale la fruta, y muchas veces esta intervención en lo que es la alimentación es otro punto positivo para la aceptación. Entonces, bueno, esa podría ser una estrategia, involucrarlo. Obviamente que, como decís, las características particulares van a ir diciéndonos de qué manera lo podemos involucrar o no. Bueno, esto a modo general, ¿no? Cada uno lo que pueda hacer es tratar de involucrarlo en esto de la elección del alimento, de la elaboración del alimento, al punto donde, bueno, cada familia y cada niño esté, digamos, dispuesto y, bueno, obvio que no corra riesgos, ni mucho menos. Cada uno de ustedes sabrá cuáles son las condiciones particulares. Pero esto de involucrarlo, ya les digo, es un punto a favor
en la mayoría de los casos. Ya sea haciendo huertita, ya sea haciendo recetas, metiendo la mano, ensuciándonos, que a muchos nos molesta, pero bueno, esto también, familiarizarnos con esto que vamos a comer, también es algo que los acerca. También hay estrategias qué sé yo, de dibujos, depende de cuál es la característica del niño que más le impacta positivamente, ¿no? Si lo ve en un dibujito o lo ve en alguien que lo hace, que sea su referente, ya sea en televisión o en la familia o en donde fuera, bueno, hacerlo de esta manera. Intentar que todo el tiempo vea ese hábito en el otro y lo haga propio. Pero ya te digo, Patri, lo primero es ir de a poco, y el primer paso es solucionar el tema inflamatorio. Entonces, en el mientras tanto, no cambiarle y desestructurarle toda su vida alimentaria así de la noche a la mañana, porque eso no va a funcionar. Entonces, en el mientras tanto es mantener por lo menos la alimentación que acepta, suplementar en aquellos nutrientes que analizando su alimentación vemos que puede estar carente, y ir trabajando de a poco, primero la antiinflamación y luego ir trabajando esto de la aceptación de los distintos alimentos de manera progresiva, ¿no? Y sin metas de tiempo ni mucho menos. O sea, mucha paciencia. ¡Oh! ¿Quién apareció por ahí? Eso que vos decís, lo de la huerta, a nosotros nos sirvió un montón. Si bien Bien. no come lo ¿Quién que está planta, hablando? Mariela. Mariela, dale. Si bien no come lo que plantamos, porque te dice que es un asco aunque no lo pruebe, por lo menos ahora tolera agarrarlos, los reconoce, sí le siente el olor, ¿viste? Te dice que lo plantó él, que es de su huerta. Perfecto. Y a todos invita, ¿viste? A todos tienen que comer eso, pero él no. Bien. Bueno, pero es un buen paso, es un muy buen paso ese. Tal vez lo que hay que hacer con, no sé, decime. También, por ejemplo, antes él tenía que comer aparte de nosotros, porque no toleraba que nosotros comiéramos eso. En cambio ahora, como él mismo también lo trae de la planta, podemos servirlo en la mesa aunque él no lo coma, y todos podemos comer adelante de él sin que él esté corriendo de nosotros. Huyendo del agresor, perfecto. Sí. Tal vez lo que haya que hacer, no sé cómo se llama tu nene, Mariela. Homero. Tal vez lo que haya que hacer con Homero sea esto que te digo yo, ¿no? De empezar a solucionar el tema funcional de su intestino, repararlo, hacerlo que quede bien fuerte y absorbente, y con función óptima, y a partir de ahí entonces vas a tener muchísimos otros efectos positivos en la aceptación, ¿sí? Sí. Porque muchas veces el rechazo a los alimentos tiene que ver en cómo se sienten luego de comerlos. O sea, si en algún momento, digamos, el color no rechazan el color y lo prueban, pero algunos de esos alimentos, al comerlos, le generaron algún tipo de dolor o de malestar, va a ser rechazado en la siguiente oportunidad. Entonces, bueno, claro, al estar en un estado de sin dolor, tal vez pueda darse la oportunidad de volver a probarlo y comprobar que no le genera dolor, y entonces empezar a aceptarlo nuevamente. Claro, bueno, eso nos pasó con la carne de vaca, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, solo comía pollo, milanesa de pollo, siempre frita, otra cosa no. En realidad hasta el 1 año y medio comió de todo, comía fruta, de todo comía. Siempre sufrió de diarrea, ¿viste? Y de golpe y porrazo dejó todo, ni siquiera agua ni leche toda esa semana. Y cuando empezó con leche, era leche,
hasta, calculo que hasta casi los 3 habrá sido. Y después ahí arrancó y solo era milanesa de pollo. Era lo único, ¿eh? Y después incorporó ponerle pan, galletita de agua y, por ejemplo, ahora torta frita. O ahora Oreo, por ejemplo, ¿viste? Fue ampliando Bien. eso, pero de ahí no sale. Y siempre lo mismo, Exacto. ¿viste? Pero De ahí fíjate, no Mariela, hace un repaso de todo lo que me nombraste. Todos los alimentos que me nombraste, que empezó a incorporar, todos tienen blancos. Sí, y encima Todos tienen que estar tienen- bien quemaditos y crujientes, ¿viste? Bien, No bien, le des bueno, una- es una característica una- particular, pero todos tienen una sustancia o un ingrediente básico, que es harina. Sí, Ahí está marcadamente el efecto narcótico que tienen las harinas en el cerebro, ¿sí? Él elige solamente esos. Y entonces es como un 8, ¿no? Es un infinito. No salimos nunca de ese circuito hasta tanto no impactemos de manera positiva primero en el intestino y por consecuencia en el cerebro, ¿sí? Siempre Sí. hablando a nivel químico natural, a nivel químico de los alimentos, o sea, cómo impactan esas sustancias que provienen de los alimentos que ingerimos a nivel celular. ¿Bien? claro. Sí, sí. Entonces, bueno, sigo opinando igual. Lo que hay que hacer lo que habría que hacer, que obviamente lo deciden ustedes, lo que habría que hacer con Homero es primero ir hacia esta primer meta, que es optimizar el funcionamiento intestinal. Y a partir de ahí, con un mejor ambiente, ahí empezar a hacer cambios positivos, ¿sí? Sí, 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 está bueno. Muy Analía, bien. yo quería contar que a mí me funciona con el tema este de la comida que él colabore en la cocina, ¿no? Metiendo las manos en la masa, así. Y lo que nos pasó fue con Gaspar, mi hijo se llama Gaspar, hasta hoy tiene 4 años, mañana cumple 5. Y bueno, él siempre de chiquito hacía tipo diarrea. Consultamos Bien. con una pediatra del desarrollo, nos mandaron un montón de estudios, análisis y tenía disbiosis intestinal. Y bueno, él no tiene selectividad en la comida. Es más, nosotros por cuestiones de colesterol, de alta presión, todas esas cosas, siempre comemos sin sal, no tomamos gaseosa y si las tomamos quizás tomamos light, digamos, nos cuidamos en general, tenemos hábito de frutas, verduras, ¿no? Que de chico se lo fuimos incorporando. Y me recomendó la nutricionista infantil esto de sacarle el gluten, el azúcar, la caseína. Y Bien. como él no tiene esto de la selectividad en la comida, dijimos, bueno, lo intentamos. Yo le saqué el gluten y a la semana mejoró la caca de él. Y bueno, yo nunca le daba golosinas, las conocí en el jardín. Yo pensando de sus caries y todo eso, y bueno, que nada que ver. Y la verdad que yo noté a un año de sacarle estos alimentos a él, lo noto mucho más tranquilo, ¿no? Él como que siempre estaba corriendo de un lado para otro y rebotando tipo pelotita de ping-pong. Bueno, y al sacarle estas cosas que vos mencionás, es otro nene. Y bueno, ayuda mucho también esto de que hago que él colabore en el armado de la comida. Lo malo de esto es que, si a mí me llevaba 1 hora y media, con él me llevan 3 horas. Exacto, y, sí. Bueno, incorporé lo que es el fécula de maíz, harina de arroz, luego cocinar y lo hace, ¿no? Bien. Y lo bueno, digo, es que también le incorporé las semillas. Como tengo un morterito, ¿no? Y él es hiposensible, todo lo que sea con fuerza le gusta. Entonces es como que él, no sé, descarga él también en eso. Y hago que él consigue sus semillas
las de chía, las de sésamo, las activa, y hago que él las rocíe en su plato de comida, tipo no sé, orégano. Rallado. Claro, y a mí a veces me da impresión, porque por ejemplo me pasa con la semilla de sésamo negro, que es negra la semilla, ¿no? Yo se la hago moler y parece como si fueran hormigas, y él se lo come. Entonces digo, bueno, pero como es saludable, y la nutricionista me dijo, y perfecto si come, pero bueno, yo me pasa que no puedo comer esas cosas. Bueno, esa es una hipersensibilidad visual tuya. Pero bueno, a mí me resultó eso, de que él, y que enchastre, y bueno, y con eso me ayudó a hacerle su delantal, él se lo pone, es como que él no sabe qué va a hacer, pero hace todo ese revoltijo, lo pone en el horno, yo saco foto y después se lo muestro, acá está. Y lo come. ¡Hola! O me pasa últimamente que estoy haciéndole sus galletitas o el pan, y uso sus formitas de la masa. Entonces, para variarle lo visual, para que no sea siempre redondo y cuadrado. Entonces, y bueno, y él se sonríe, y Gaspar, digamos, no habla, no arma frase, tiene alguna que otra palabrita. Pero bueno, esa sonrisa o ese gesto, o como él, en esto de que estira la masa y hace el enchastre, o le sale la formita que él elige, ¿no? A mí me sirvió para que él que come todo lo que hace, y que a veces queda duro, pero igual lo come. Entonces, por ahí como bueno, que había una mamá que decía... Sí, es como en todas las familias, ¿no? Tan individual como cada familia y como cada niño o persona, es ir probando las estrategias. A algunos les sirve de una manera, a otros de otra, pero por eso mismo lo que yo hago mucho hincapié es en la observación, porque es a partir de ahí donde nos permite tomar decisiones correctas a la hora de ir avanzando en este camino. Y hay algo que no quiero dejar que termine la charla sin mencionarles, que la cuestión antiinflamatoria o el tratamiento positivo para la mejoría de las funciones no solo viene de la mano de excluir alimentos como los que hablamos de los blancos, ¿no? De los carbohidratos y por sobre todo de estos carbohidratos refinados, sino de incorporar otros alimentos que, como dije en un principio de la charla, el mensaje de salud nos ha estado diciendo mucho tiempo, y hasta ahora se sigue sosteniendo, ahí estamos medio tironeando, una parte no, otra parte sí, en cuanto a lo que son las grasas, ¿sí? Y en qué importante función tienen las grasas en nuestro organismo y en nuestro sistema nervioso y en nuestro sistema hormonal, digestivo, enzimático, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces hacer hincapié también en seleccionar grasas de buena calidad. A grasas le llamo no solo a la grasa de origen animal, sino a las grasas en general, lo que tiene que ver con los cuerpos grasos, que puede ser de origen animal, como la manteca, la crema de leche, ¿sí? O la grasa misma que viene incluida en el corte de carne que vayamos a comer, como también las grasas de origen vegetal, ¿sí? Como por ejemplo la palta, el aceite de coco, el aceite de oliva, todas grasas con calidad excelente, ¿sí? Y en cuanto a calidad, no hablo de seleccionar esta grasa sí o esta grasa no, sino que en el origen de ese alimento, ¿sí? Obviamente, lo que yo aconsejo es que tratemos de o producir en casa o tratar de consumir, por ejemplo, vegetales sin agroquímicos, o sea, lo que mejor podamos encontrar dentro de nuestras ciudades. Nosotros acá tenemos un movimiento bastante importante en Gualeguaychú de huerteros agroecológicos que no usan ni pesticidas ni agroquímicos, los cuales comercializan sus vegetales y son fabulosos. Y bueno, ahí está,
digamos, el consejo de que sean saludables, de que sea lo más natural posible, lo menos contaminado posible y lo menos procesado posible, ¿sí? Porque esto de comer el alimento natural me asegura a mí de que no tiene agregados de químicos, por lo menos industriales, ¿no? Y esto de buscar lo más agroecológico posible también me ayuda a minimizar todo ese impacto negativo que tienen todas esas sustancias en el conjunto, ¿no? O sea, no solo por quitarlas los blancos vamos a mejorar o a solucionar todo el tema. Vamos a mejorar una parte, pero hay muchas partes en las cuales hay que estar atentos y haciendo elecciones, yo les digo inteligentes, el saber elegir esto sí y esto no, pero sin la influencia de nada que nos esté limitando la mirada, ¿sí? Se me quedaron de vuelta todas congeladas. Yo a veces me da miedo porque digo, perdí la conexión, avísenme. No, estamos, Anita, estamos. Acá No, hay un estamos comentario escuchando. en el chat Bien. que dejó una mamá que se tuvo que ir, Vera, que dice, nos sugiere una interconsulta con alguna TO especializada en integración sensorial para tener una evaluación más integral sobre los aspectos específicos en cuanto a lo sensorial de las personas con TEA, ¿no? Que está buenísimo, o sea, porque nosotros podemos tener una mirada, pero si tenemos una evaluación de un terapista ocupacional, va a ser mucho más específica y está buenísimo. Lo que pasa es que no todas las terapistas ocupacionales están formadas en integración sensorial, eso también lo tenemos que saber. Si vamos a pedir una evaluación de integración sensorial, tiene que ser una terapista ocupacional que esté formada especialmente para poder hacerla, ¿no? Y en todos sus puntos del desarrollo. Así que por ahí eso no quería dejar pasar, que comentó Vera. Es importantísimo digamos, a todos los niveles de la vida, el trabajo en equipo siempre es mucho más fructífero, ¿no? Claro. Y obviamente la mirada de cada uno de nosotros es distinta. Dentro de la familia, la mirada del papá, del abuelo, del tío, de la mamá, de la madrina, del que sea, es distinta a nuestra mirada. Entonces, también está bueno en esto que yo les digo, la observación sin juicio o sin estructura, es en escuchar cuál es la observación del resto también, como para poder amorosamente tomar el camino más apropiado a conciencia, ¿no? Y bueno, y con los profesionales, mucho más aún, que están acompañando a nuestros chicos en sus avances y bueno, y que tienen también esta mirada muy distinta a la que puede llegar a tener la familia. Entonces, me parece fabuloso hacer este trabajo en equipo. Bien, hay otra mamá que dice, acompañar a nuestros hijos en estos hábitos de alimentaciones saludables es importante, ¿no? Entonces dice, te pregunta, ¿nos recomendás que eliminemos los alimentos que producen una adicción? Y otra pregunta, vos decís que si consume mucho alimento blanco le puede producir una hiperactividad y le perjudica en el sistema nervioso a futuro. Perdón, Cari, se cortó la última parte. ¿Eliminar los alimentos blancos? Sí. ¿Y la segunda pregunta cuál era? Si eliminar los alimentos blancos, si consume los alimentos blancos, le puede producir una hiperactividad. Y la otra, si le perjudica al sistema nervioso a futuro. Digamos, no necesariamente tiene que suceder así. Lo que sí podría decir casi con certeza es que el impacto no es positivo. Entonces, bueno, cada individualidad va a hacer que se manifieste de la manera particular de cada uno, ¿sí? Pero sí no es positivo. Y a largo plazo, obviamente, mucho más. O sea, el espiral se ensancha y ahí, digamos, el peso es mucho mayor y el impacto es mucho más agresivo. Porque piensen que estos alimentos son agresivos a nuestro sistema
orgánico, ¿sí? A nuestro funcionamiento. Y entonces, como cualquiera, si lo extrapolamos a lo que es nuestra persona, si nosotros estamos constantemente ante la agresión de algo o alguien, bueno, al principio tal vez lo bancamos un poquito, después lo disculpamos y después empezamos a discutir el tema y después, bueno, es rechazo, o sea, podemos agarrarnos a las trompadas o podemos preferir irnos a otro grupo, ¿bien? Entonces, bueno, cada uno va a reaccionar de manera individual, pero la agresión permanente y crónica hace que la respuesta sea mucho más marcada y la cronicidad también va a impactar en el daño que pueda generar en el tejido o en el funcionamiento, ¿cierto? Si hablamos del funcionamiento insulínico, que viene de la mano de los carbohidratos, ¿sí? del metabolismo de los glúcidos, bueno, a largo plazo, muy posiblemente se desarrolle una diabetes, y así con todas las distintas agresiones que hacemos a nuestro cuerpo. ¿Me ven bien? Porque me oscureció el cuarto. Si quieren prendo la luz. No, te ves, Anita. Sí. Y otra pregunta. Bien. Para los niños que consumen solo leche, ¿con qué otros alimentos se lo puede reemplazar? Bien. Si solo es la leche líquida, o sea que es el líquido blanco, yo lo que les recomiendo es empezar un primer paso en hacerle un crema de leche diluida con agua. Lo que hacemos, si tiene que ver con el sabor, en realidad el consejo puntual sería que tomaran otros líquidos que tal vez se puedan asemejar al blanco, como la leche de coco, la leche de almendras, o de cualquier fruto seco, ¿sí? Que al molerlo y procesarlo con agua, se vuelve un líquido blanco y es muy parecido visualmente. El tema es que en el sabor, obviamente, no se parecen, porque, como decía una... ¿Te fuiste, Anita? Está silenciado tu micrófono, Anita. Ahí aprendí, ahí está. Bueno, no sé, me quieren sacar del aire, me parece. No. Por favor, no. Bueno, la leche, por ejemplo, la leche de coco, al igual que el aceite de coco o el coco en sí, es un alimento muy, muy favorable para el funcionamiento de un montón de, digamos, partes de nuestras funciones, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central, a nivel hormonal, a nivel enzimático. Es maravilloso porque, por ejemplo, el aceite de coco es una grasa, yo le llamo, a veces recapacito y digo, capaz que digo grasa y se imaginan un pedazo de grasa. Grasa sería como el conjunto, ¿no? Con esas características, que son alimentos lipídicos, se le llama, que tienen en su mayor cantidad o en su mayor proporción grasas o aceites, ¿sí? Entonces, el aceite de coco, por ejemplo, es una grasa o un aceite que se procesa a nivel orgánico por una vía que evita la vía hepática. Entonces, si los problemas, digamos, tenemos sensibilidad en cuanto a lo hepático, a que las grasas nos caen un poquito pesadas y demás, el aceite de coco es un excelente recurso para incorporar grasas de excelente calidad y súper aprovechables por todas nuestras funciones. Bueno, entonces, como decía, leche de coco, o leche de almendras, o leche de nuez, o de cualquier fruto seco, sería ideal suplantarla por la leche de vaca. El tema es que el sabor no es el mismo, ya les dije, y es ahí donde ellos son Sherlock Holmes. O sea, eso no es lo mismo y no es lo mismo. Entonces, mi estrategia es utilizar la crema de leche, que es digamos, el sabor más parecido, diluida,
Y esto pensándolo en este sentido. La leche tiene una composición en la cual tenemos presente proteínas, que es la caseína, y es una proteína que impacta a nivel intestinal, muy inflamatoria, y tiene que ver con las características de la caseína. Porque la leche materna, por ejemplo, también tiene caseína, pero las características de la caseína de la leche materna es totalmente distinta a la caseína de la leche de vaca o de la leche de cabra, etcétera, etcétera. Y esto es lógicamente pensable en el sentido de que la caseína de la leche de vaca está diseñada para el ternero, con su sistema digestivo y con sus necesidades proteicas en esa etapa evolutiva. Y la caseína del cachorro humano tiene otras características. Entonces, cuando yo hago este reemplazo, lo que me aseguro es de sacar del producto la caseína, que es parte de las proteínas, y la parte de la lactosa de la leche, y entonces solo incorporo a la preparación la parte grasa del alimento, que sería la crema de leche. ¿Bien? Entonces eso me parece importante como un primer paso para sacar el efecto nocivo de la leche en sí. Más allá de que la leche, lamentablemente, que se comercializa y que todos tomamos, es una leche que tiene muchos, digamos, en realidad mucha agua, mucho de lo que trae el tratamiento de los animales, ¿no? Hormonas, antibióticos y todas esas sustancias que en alguna medida pasan a la calidad de ese alimento. Entonces, bueno, ahí leí una preguntita que decía si la leche no tiene caseína. En realidad, si tiene vestigios. La crema de leche no tiene casi caseína, es un 85% grasa láctea. Entonces, bueno, igualmente mi consejo es como primer paso, ¿no? Y luego ir ofreciendo de distintas maneras las otras leches, como puede ser, por ejemplo, un licuado de banana con leche, yo lo ofrezco con leche de coco, que queda exquisito. Bueno, pero es cuestión de probar si hay aceptación del lado del consumidor. A mí me encanta, pero vamos a ver qué pasa con el otro, ¿sí? Son decisiones estratégicas en el tratamiento, como les dije, progresivo, ¿sí? Nada es definitivo, sino que es ir solucionando y mejorando hasta tanto lleguemos a poder, digamos, impactar más específicamente en lo que es la calidad y hilando fino en esto de la calidad y la variedad al final, digamos, del tratamiento, como para que después todo siga su curso lo más apropiado posible. Ay, se me fue la pregunta, no terminé de leerla. Si querés, Cari, leer algunas preguntitas. ¿Cómo hacer para lidiar ya con el tema social y, por ejemplo, ir a un cumpleaños y si comenzamos con otros hábitos que no se sientan excluidos o para salir así? ¿Qué pasa con los chicos? Un gran tema. Por eso mismo yo les digo que yo no trabajo solamente con familias con TEA, sino que también con familias neurotípicas, digamos, y en todas hago los mismos consejos. La idea es tomar conciencia de que esos hábitos no son saludables para nadie. Es difícil, no voy a decir que no, pero bueno, cada uno tendrá sus estrategias o sus grupos y podrá ir informando o compartiendo esto. Bueno, estamos haciendo este cambio alimentario y bueno, por empatía tal vez logramos algún tipo de cambio en los ambientes donde nos manejamos, y también les hacemos un beneficio así como de calladitos, ¿no? A ellos también. Pero también, bueno, dificilísimo porque
todos los cumpleaños hay chisitos, hay Coca-Cola y todas esas cosas. Y también no limitar a los chicos de la cuestión social en lo que puedan participar por esto de la alimentación. Bueno, tomará más agua o veremos cómo hace para que elimine lo más pronto posible lo que come, pero no le prohibamos, digamos, si se puede participar de un cumple, o por ahí podemos llegar más tarde, estar menos tiempo, pero que sepa lo que es un cumpleaños y que sepa lo que es compartir un rato. No necesariamente, si el cumpleaños es 3 horas, nos vamos a quedar las 3 horas. Pero bueno, o realmente, si es un día que está mal, bueno, hoy fulanito le duele la panza, le pasó algo y él no va al cumpleaños, pero también podemos nosotros manejar esas cuestiones, no necesariamente tenemos que, si es un padecimiento, no estar las 3 horas, pero sí que vaya un ratito. A mí me pasó de que yo le llevaba la pastaflora que él come, o su botellita de agua, entonces, participábamos del cumpleaños, pero al momento de comer o de compartir le ponía en su platito y él se lo comía. Sabe que no tiene que comer del otro, pero una cuestión de que eso, de respeto, digamos, porque si fuera por él lo come. No, yo le llevaba la opción, y si la mamá o el papá me acercaba y decía que él no podía comer, y listo. Si alguien se interesaba un poquito más, le contaba, y si no, no. Trato de que él se integre, y bueno, de que juegue, de que disfrute ese tiempo. Y bueno, igualmente cada niño tiene sus propias características, ¿no? Entonces hay niños que al ver que todos comen lo otro, se hace tal vez más difícil esto de que acepten que no pueden eso o que no es bueno comer eso. Entonces, como dice Cari, no prohibirle al cumpleaños, simplemente, bueno, hacer el trabajo diario lo mejor posible, y bueno, cuando, yo lo comparo siempre a las borracheras, ¿no? Cuando llega Navidad, bueno, nos emborrachamos, bueno, pasó una Navidad, no pasa nada. Al otro día nos recuperamos, nos va a doler la cabeza, vamos a estar como nauseosos, vamos a haber aprendido de ello, y no vamos a estar borrachos todo el tiempo. Eso no va a tirar por la borda todo nuestro cuidado personal. Lo mismo con los niños, o sea, hacer el trabajo diario y constante, y cuando haya un evento en el cual se nos salga de las manos en esto de la contención, hablando en este sentido, en lo alimentario, bueno, va a comer al estar en un estado mejorado, si le hacemos el tratamiento, lo que él va a sentir es cómo repercute eso que comió en el cumpleaños en su cuerpo, y eso también va a ser un aprendizaje, y tal vez esa experiencia haga que luego acepte no comer esas cosas que él sabe que no le hacen bien porque no le hacen sentir bien. Entonces, bueno, es así de flexible como la vida, ¿no? Es tratar de hacerlo lo más amorosamente posible, pero con los matices de la vida. O sea, nada rígido soporta el movimiento, porque se quiebra. Entonces, bueno, seamos flexibles y sobre todo amorosos. Y amorosos en el sentido de esto, de saber lo que permitimos y saber lo que hacemos con rigidez para mejorar, o sea, siempre con el beneficio en la meta, ¿no? El ayudar al otro a estar mejor. Sí, a mí, por ejemplo, ¿no? Me pasa de que cuando vamos a visitar a los abuelos, es un caso de que por ahí come roba alguna galletita, un pedacito de pan, o si yo no lo veo, yo me doy cuenta porque él por la tarde o noche hace la caca tipo diarrea. Entonces, cuando ya hace 2 años venía notando esto, cuando le comento a la nutricionista, es mi bebé de 2 años también, tengo una nena también, y me dice, yo pensaba que era celíaco, y en los estudios me dijo, no, quédate tranquila que no es celíaco. Me preguntó por qué, porque le digo, cada vez que no sé, me descuido y se come una galletita de ella por ahí, si fue a la mañana, al mediodía hace tipo diarrea. Y no, claro. Entonces, y bueno, y ahora estoy detrás de las intolerancias y todo eso. Así que yo me doy igual cuenta. Te dejo tranquila porque el tema del gluten es un tema también muy generalizado. Hay una cosa muy puntual. El grano de trigo
que hoy consumimos o que hoy se usa en la industria para elaborar alimentos es un grano que está modificado y está mayoritariamente modificado en la cantidad de gluten que contiene. Entonces el impacto no solo es en nuestros chicos con autismo, es en todos nosotros. Sí, a mayor o a menor intensidad, pero en todo genera un impacto. Y esto significa que la cantidad de gluten, que es la proteína del trigo, pasó de estar, vamos a hacer un número así significativo, no es el real, ¿no? Pasó de ser de 2 a 20. Entonces, obviamente, ese cambio genera un impacto en nuestro cuerpo, y es lo que hablábamos al principio de estos cambios en los hábitos y en cómo repercuten a nivel fisiológico, en nuestra evolución natural. No estamos preparados fisiológicamente para recibir esa cantidad de proteína de la mano del gluten, ¿no? Entonces, no ser celíaco no significa que no impacte negativamente en nuestro intestino. Sí, gracias, Analía. Otro gran tip para sacar de la cena, ¿bien? Bien, gracias. Bueno, no sé quién está hablando. Ahí veo una princesita. Ah, mi nena. No sé, digo yo. Ay, sí, de vos están hablando. Sí. Y comentando esto, lo que vos decís de los agroquímicos, ¿no? Pasando del grano de trigo a todo, porque yo veo, no sé, el huevo, hay un huevito así, vos comprás, no sé, el huevo es otro maple en otro lugar, resulta que parece, no sé, el huevo de Pascua, o no sé, o las frutas y verduras, las naranjas, que parecen, no sé, una pelota. Sí, son ricas, jugosas, no sé, digo, ¿cómo nos invadió esto, no? Y digo, bueno, ¿será que la exportación y somos tantas las personas que tenemos que comer en el mundo que hay que producir en menos tiempo? Es una manera, hay otras maneras también de hacerlo. El tema es que, bueno, estamos inmersos en esta, ¿cómo se llama? En este sistema alimentario, y bueno, tenemos que aprender a manejarnos lo mejor posible. Lo ideal no es comprar estos alimentos que están súper llenos de pesticidas y agroquímicos, ni estos huevos que están llenos de hormonas y antibióticos de las pobres gallinas que producen, o de comer carnes de animales que también están tratados en una situación, digamos, nada, o sea, ya de maltrato, además de químicamente estar, ¿no?, invadidos. Entonces, bueno, todo esto es parte de lo que nos rodea en este momento. Bueno, lo importante entonces es saber dónde me paro y qué decisiones tomo a la hora de elegir. Y es por eso que yo les hablaba de estos grupos, por ejemplo, de huerteros, que no sé si en su zona existen, pero bueno, preguntando siempre hay huerteros que producen alimentos sin agroquímicos, gente que tiene gallinas y vende los huevos también que ponen sus gallinas, y que son gallinas que se crían a maíz o alimentos de verduras, de lo que nos queda de la cocina, y bueno, es progresivo, ¿no?, el cambio. Tanto en la elección como en el avance, ¿no? Y a medida que, bueno, que vaya pasando el tiempo, yo tengo la esperanza de que volvamos a ser una población más saludable, bueno, con todo esto que nos está pasando actualmente desde el confinamiento, que nos ha sacudido a muchos, y bueno, y todo, hay mucho cambio dando vueltas, y bueno, hay que cambiar para bien. Sí, Analía, pero con esto de la mini huerta en casa y la cocina, digamos, casera, nos estaría faltando tiempo también.
porque Sí, totalmente. esto lleva tiempo. Yo me doy cuenta en la producción, en hacer el pan, hacer sus galletitas, hacer su muffin, hay muffin sin huevo, o está bien, me encanta porque él lo hace, me enchastra todo, pero lo come. Pero lo de la huertita, por ejemplo, en mi caso me estaría faltando tierra, pero es todo un tema. La verdad ojo que la huerta lleva tiempo al principio, después funciona con poquito tiempo de atención, ¿eh? Que bueno, sí, bueno, igual, sí, yo sé, soy consciente. Chicas, yo me despido porque tengo que ir preparando la cena, así que me encantó, Analía, la charla. Se nos hizo larguísimo. Que fue un gusto, y bueno, espero que les haya servido a todas las mamás. Bueno, les dejo un beso grande, y bueno, discúlpame, no me presenté, pero yo soy Gabriela de Berazategui. Así que Bárbaro, Gabriela, un placer y estamos a disposición para lo que necesiten. Bueno, Cari ya sabe que cuenta conmigo para lo que necesiten, así que aquí estoy, presente. Bueno, gracias, Analía, gracias a Sandrita también, que fue la que inició el nexo, porque dice, bueno, ¿a quién podemos invitar? Y yo dije, bueno, Analía, y Analía siempre lista, es como el Boy Scout. Así que muchísimas espero gracias. Que haya sido útil, y bueno, cualquier duda, consulta, Analía siempre está disponible, podemos hacerle llegar las consultas para que puedan tener las mamás que se hayan quedado sin poder, por ahí que no hayan participado en el chat, o algo así, que puedan participar a través tuyo, Sandra, del WhatsApp, y hacerle llegar las consultas a Analía. ¿Te parece, Ana? Sí, buenísimo. Sí, totalmente. A mí me gustaría, gracias a Analía, buenísima la charla, muy clara, y bueno, gracias Karina por haber te unido al nodo de acá de Berazategui para poder ofrecer esta charla a todas las familias y las mamás que estaban necesitando de una charla como esta charla de calidad que brindó Analía. Gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, como dijo Cari, estoy disponible para lo que necesiten. Podemos armar puntualmente charlas específicas y coordinarlas, y lo importante es esto, trabajar en equipo y mejorar al equipo. Buenísimo, gracias. Bueno, un placer. Un placer. Un beso a todas y gracias por estar ahí. No sé si son todas y hay algún todo. Y por ahí me parece pero que bueno, sí. les mando. Sí, bueno, ya les dije que soy medio mala en las tecnologías, así que no veo mucho, soy medio queso. Bueno, les mando un cariño y les repito que acá estoy. Igualmente para hasta vos. Gracias Nos a vemos, todos. Gualeguaychú. Gracias, Karina, gracias. Gracias, adiós. Todos los nodos que participaron. Eso. Hermoso, chao.